Julio Sánchez Cristo Oficial. Él se llama James Carville. Es un consultor político que elabora estrategias para candidatos a cargos públicos en los Estados Unidos. Tiene clientes en 23 países. Es un experto en mercadeo político. Le dicen el cajún furioso. Es muy, ¿cuál será la palabra, Grace? Muy expresivo, ¿no? Sí, bastante expresivo. Muy expresivo, dice las cosas de frente. Dicen que gracias a él, Bill Clinton fue presidente de los Estados Unidos. Nos atiende a esta hora Ana. Salude al señor Carville, agradeciéndole esta entrevista. Y de una vez vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la verdad sobre el tema de Taylor Swift en la campaña demócrata? Good morning, Mr. Carville. Thank you very much for your time today at W Radio. And let us begin by asking you, what is the truth about this whole Taylor Swift in the Democratic Party, campaign? Well, first of all, it's always good to talk to my friends in Colombia. I've been there many, many times. And a shout out to my dear friend, former President Juan Manuel Santos. I love your country very much. Él quiere comenzar diciendo que tiene muchos amigos en Colombia, ha estado muchas veces en el país y le manda saludos a el expresidente Juan Manuel Santos, al que llama un amigo y que ama al país. Ajá. So you have friends in Colombia and also clients? Clients in Colombia? I did. President Santos is a client of mine. I have many friends down there. I've been to many different parts of your country. I love all of it. It's some of my great times with Bogota and Cartagena, which I love. It's just Colombia's a wonderful country, so thank you. Mr. Santos, President Santos, took you to a restaurant called Andrés Carne de Res? I'm sure he did. He took me to a lot of restaurants. Bueno, qué relación, ¿no, Grace? Pues a Andrés Carne de Res dice que seguramente lo llevó porque lo llevó a muchos restaurantes. El presidente Juan Manuel Santos fue, de hecho, su cliente. Nos dice que son muy buenos amigos y ha ido a muchas partes de Colombia. Dice que pasó un gran tiempo, un gran momento en Bogotá, en Cartagena, que le encanta la ciudad y que Colombia es maravilloso. Bueno, y su asesoría fue exitosa porque el presidente Santos fue 2 veces presidente. Vamos ahora sí a la campaña. What about Taylor Swift? What's going on? Oh, okay. It's hard for someone to Colombia to understand this, but a lot of the people that are behind this, I think, are sexually inadequate. And so they don't have anything better to do with their lives, and they make up stuff about Taylor Swift. You'd have to be an American to understand how crazy these people are. You really would. Pues nos dice que es muy difícil que en Colombia podamos entender lo loco que puede llegar a ser esto en los Estados Unidos a veces. Nos dice que hacen comentarios sexualmente inadecuados sobre Taylor Swift, inventándose cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la campaña, inventándose cosas de ellas, así que él considera que es bastante inapropiado y bastante fuera de lo común. Pero él cree, Ana, que Taylor Swift puede crear algún efecto electoral. Do you think that Taylor Swift could create that electoral, a push that's needed at this point? I kind of doubt it. She's very popular. I mean, she could help some. She's, as you can well imagine, she's enormously popular. American football is an enormously popular sport. And I think it's possible she could have some effect, particularly among females, females under 40. I think it could help some, yes. Pues inicialmente dice que lo duda, sin duda asegura que ella es muy popular y puede ayudar un poco. Es bastante popular, no solo ella, sino también el fútbol americano. Entonces podría tener algún efecto en las mujeres menores de 40 y podría ayudar un poco, sí. Bueno, vamos entonces al problemita hoy electoral. Parecería que el tema de inmigración, Ana, va a pesar mucho. Él cree que el señor Biden tiene que endurecer su discurso en el tema migratorio
en donde hay algunas críticas por su mano extendida? Let's speak about immigration, which seems to be one of the quite important topics for these upcoming elections. Do you believe that President Biden needs to give out and start enforcing a stricter immigration policy in order to win the elections in November? It's very important for people to remember this, in particular people in Colombia. The U.S., including, I love immigrants. I love immigrant people. What a lot of Americans are concerned about is disorder, and it seems very confused on the border. And we're going to have a more orderly process. But the United States needs immigration. Immigrants are very, very essential to American culture. And I just love immigrant people, but I don't like when you see masses of people show up on the border. And I think people in Colombia can understand this. A lot of them are Venezuelans. And I think that even, as I recall, that migration problems with Colombia and Venezuela. But some of these people are truly unfortunate, and we should be able to take them in. Pues nos dice que es muy importante que las personas en Colombia recuerden que los Estados Unidos, en los Estados Unidos es muy importante la inmigración. Nos aclara que él ama a los inmigrantes, pero sí hay mucha preocupación dentro de los estadounidenses que están muy preocupados por el desorden y la confusión que hay en la frontera. Ellos sí están pidiendo por un proceso mucho más ordenado, porque nos dice que es difícil para ellos ver a muchas personas entrando en masa y aglomerándose en la frontera, y por eso pues nos dice que la situación es complicada. Lo que buscan es un proceso más ordenado, obviamente la inmigración legal, y pues algunas personas que tengan todo este proceso legal son bienvenidas, pero lo que no les gusta es el desorden que se ve en este momento en la frontera, y cree que es algo que los colombianos podemos entender por lo que está pasando también con los venezolanos que están llegando al país. Pero volviendo al tema de Taylor Swift, en su opinión, ¿cree que él cree que si atacando a celebridades como a Taylor Swift es más bien una distracción de cuestiones políticas más críticas? Going back to this Taylor Swift subject, do you believe that attacking celebrities, like apparently it's happening right now with former President Donald Trump attacking Taylor Swift, is just a way of, pulling the attention from the important topics? It has that effect. I think these people just have a genuinely stupid reflex. And what they found is that if they attack somebody that, she's probably the most familiar person maybe on earth right now. I have no idea, but she's obviously enormously popular. That'll distract people from the fact that a jury found him that he had actually raped that woman, according to the judge, and it found it in business fraud. So if I were Trump and his followers, I'd rather be talking about Taylor Swift than talking about the fact that a jury found that Trump actually raped a woman. Bueno, nos dice que sí tiene ese efecto de distracción, porque hablar de Taylor Swift puede tener ese efecto en las personas estúpidas que pues encuentran esa distracción en atacar a otra persona, tal vez la más popular en el planeta, para distraerla, sino hablar, por ejemplo, de los juicios que están en contra de Donald Trump. Entonces nos dice que sí, Taylor Swift puede ser ese factor distractor que están usando los republicanos y la campaña de Trump para no hablar de los procesos en su contra, por ejemplo. Estas elecciones parecieran no tener ningún norte y cualquier viento pues pareciera ser favorable. ¿Usted cree que los eventos culturales y que, por ejemplo, las celebridades son los que están mandando el panorama electoral actual? Do you believe that perhaps, right now we see a lot of distraction during these elections? Do you believe that the input from celebrities at this point is what's, to an extent, leading the way to these elections, to this campaign? No, I don't think leading the way, but I think that when you have a celebrity of the magnitude of Taylor Swift, and you have a sport that has the magnitude of popularity of the National Football League,
I think that could have some effect on people's attitudes about the coming election. I don't think it's going to be a major effect, but I think it is a good illustration of the cultural craziness of the American right wing. Pues nos dice que no cree que vaya a liderar lo que es la campaña electoral en los Estados Unidos ahora mismo, pero pues una celebridad de la magnitud de Taylor Swift y la popularidad que tiene el deporte, el fútbol americano, cree que puede afectar o tener un efecto en las personas y la actitud con la que vean las elecciones, pero no es algo trascendental. Nos dice que más bien es una demostración de la locura cultural que tiene la extrema derecha en los Estados Unidos. Grace, nuestro invitado ha trabajado con varias campañas presidenciales y yo quiero preguntarle, conociendo el Partido Demócrata, si a él le hubiesen preguntado cuál era el candidato ideal por parte del Partido Demócrata, ¿él hubiese escogido al presidente Joe Biden? You've worked with several presidential campaigns, and I wonder about your opinion. If you had been asked by the Democratic Party about your input about who should be the nominee for the presidential campaign, would you have selected President Biden? Well, I would not have, and I was pretty clear about that early on, but now that the party has decided that it's President Biden, I'm 100% behind President Biden and going to do everything I can to try to help him get reelected. But the question is, would I prefer that we had a younger candidate? The answer would be yes. Pues obviamente no hubiera escogido al presidente Joe Biden, preferiría por supuesto a alguien más joven, pero pues ahora que ya el partido decidió que Joe Biden fuera el candidato, pues no queda más que apoyarlo a que lo reelijan. Yo quisiera preguntarle sobre la encuesta, por ejemplo, que se conoce hoy, que publica CNN, y en estas semanas se ha venido viendo cómo Biden empieza a acercarse poco a poco al expresidente Trump. ¿Cuál cree él que es esa razón puntual, si es una o si son varias, por las cuales Biden empieza a ganar terreno poco a poco después de estar detrás del expresidente Trump? In the recent weeks, we have seen some polls in which President Biden is coming closer to former President Trump. And we wonder about your opinion. Why do you think this is happening? What is the reasoning or the factors, if it's more than one, that are pushing President Biden to come closer to Donald Trump in the polls? Well, I think that a jury, having found that Mr. Trump sexually assaulted, or in the words of the judge, raped a woman, and the fact that a different jury found, or a different court found that he was guilty of business fraud and other mounting legal problems have caused his position to deteriorate. In addition, the economic numbers out of the United States are really quite impressive, and there's some feeling that people are starting to feel that the economy is on the upswing, and if that happens, that's going to be very good news for President Biden. Pues él cree que ha sido determinante esos procesos en contra del presidente o el expresidente Donald Trump. Un jurado encontró que asaltó sexualmente una mujer, lo dijo textualmente el jurado, y también pues lo acusaron de fraude, entonces eso puede influir. También que los números económicos en los Estados Unidos están siendo impresionantes, así que el sentimiento es positivo en las personas alrededor de la economía ahora, y si sigue por el buen camino, pues va a ser, por supuesto, también positivo para la campaña de reelección de Joe Biden. Grace, todavía no tenemos candidato para la vicepresidencia por parte del expresidente Trump. Y yo quiero preguntarle, en su opinión, ¿qué perfil o qué candidato concretamente sería la peor noticia para el Partido Demócrata? We still don't have, a VP for former President Trump. In your opinion, what would be the worst, the best selection for Donald Trump that would affect negatively the most to Joe Biden's campaign? Well, I think, this is just a guess, of course, I have no idea. I think it'll be between Elise Stefanik and Sarah Huckabee Sanders. And, of course, we know that Trump pays attention to how women look. That's his kind of general view. So I expect both of them to try to look in ship shape by the time he makes a choice as to who his vice presidential running mate would be. But I would consider these two to be the two front runners.
repeat the first name? You said Sarah Huckabee Sanders, and the other name? It is Elise, the Congresswoman from New York, Elise Stefanik. Okay, thank you. Pues él nos dice que el presidente Donald Trump, digamos que le presta mucha atención a cómo se ven las mujeres y nos dice que eso va a jugar un papel relevante e importante en quién va a elegir. Él no tiene ni idea de a quién va a escoger en este momento el Partido Republicano como su vicepresidente, pero puede adivinar que dos mujeres que pueden ser opciones son Elise Mary Stefanik y Sarah Huckabee Sanders. Esas son las dos mujeres que él cree que podrían ser unas opciones del expresidente Donald Trump en este momento para tenerlas como fórmula vicepresidencial. Generó en Washington mucha polémica una columna publicada en el Washington Post por una editora que se llama Trump no solo quiere ganar, quiere revancha. ¿Qué piensa él de esa frase? It was a lot of polemic in Washington about an article written in the Washington Post in which they say that Donald Trump doesn't only want to win, he wants revenge. What is your opinion about this? Well, Donald Trump has been very clear that he wants to use the office of president to extract revenge on his political enemies. He has even publicly said that he wanted to assassinate the chairman of our Joint Chiefs of Staff. The truth of the matter is that President Trump doesn't have any respect for the constitutional boundaries that are required of our president. He's been quite public that he wants to disregard the Constitution. Nikki Haley is so constitutionally stupid that she still thinks that states can succeed. So the people in Colombia, I think, have a lot of interest in this election, and they need to watch it very closely because there's danger that the United States will lose our Constitution, and then we'll become a country that won't have an immigration problem because no one's going to want to come here. So it's a quite important election, and I'm delighted to have a chance to talk to the people of one of my favorite countries in the world. Well, we really appreciate that, Mr. James Carville. It's been a pleasure having you today in our show, and you're always welcome to Colombia. Well, I'll take you up. Literally what I tell you, it's one of my favorite places on earth. It's really one of my favorite places on earth. It's nice to hear. The only thing is, the anthem is too long. Too long. Okay, yes. It's a long anthem, as I recall. When I went to the inauguration, it was, it was high, and the sun was beating down, Well, the anthem is pretty lengthy. Yes. Well, Mr. Carville, thank you so much. Oh, thank you so much, and please give my best to all the people of Colombia. Thank you. Okay, we will. Bye-bye. Pues nos dice que es claro que el expresidente Donald Trump quiere usar, pues digamos, el poder que tenga para vengarse de sus enemigos políticos. También, pues nos dice que él no tiene límites constitucionales ni respeto por la Constitución. Por eso es muy importante para él prestarle y mirar de cerca las elecciones en los Estados Unidos, porque Estados Unidos podría perder su constitucionalidad. Nos dice que la inmigración eventualmente no va a ser un problema en los Estados Unidos porque nadie va a querer ir a ese país si gana el expresidente Donald Trump. Y pues recalca al final que Colombia es su lugar favorito en el mundo, pero desafortunadamente que no le gusta que tiene un himno demasiado largo. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.